y a las 9 de la mañana, y luego una movilización al Ministerio de Economía, porque es este sector el que prácticamente opaca, anula todo intento de atención a la educación. Estamos conectados con Lucio Castro, secretario general del SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú, que ha anunciado que mañana que se celebra el Día del Maestro va a haber una movilización. Lucio, muy buenos días. Nicolás, muy buenos días. Gracias nuevamente por la oportunidad. ¿Qué va a pasar mañana, Lucio? Es el Día del Maestro y la pregunta es ¿cuánto tienen para celebrar los maestros en función de lo que están viviendo? Mañana hay dos fechas, Nicolás. Uno, exactamente el Día del Maestro en el país, y también para el Magisterio Nacional, un año más de fundación de nuestro glorioso sindicato del SUTEP. Y definitivamente poco tenemos que celebrar, intensa reflexión debemos hacer, puesto que como trabajadores de la educación pública observamos que el responsable, que es el Ministerio de Educación, el gobierno y el Estado, la mirada de prioridad para educación la siguen postergando. Las atenciones de los grandes problemas siguen siendo despreocupación del gobierno. Tenemos un ministro de Educación que la práctica como criterio de verdad está demostrando que no está respondiendo a las expectativas que se tenían. Tiene otras preocupaciones, ingreso de trabajadores al Ministerio de Educación que no son precisamente los más convenientes. Y esto va a generar definitivamente que aquello que hemos venido hablando, respuesta de los trabajadores, una medida de lucha de carácter nacional como una huelga, va haciéndose una situación mucho más convencida en el magisterio, y ello va a ser por responsabilidad del gobierno. El día de mañana nosotros tenemos, Nicolás, en esa reflexión, una misa a las 9 de la mañana en la iglesia El Carmen, que está en Girón de la Unión y Huancavelica, y a las 9 de la mañana, y luego una movilización al Ministerio de Economía, porque es este sector el que prácticamente opaca, anula todo intento de atención a la educación. Hoy tenemos auxiliares de educación que vienen siendo postergados y a quienes se les incumple la ley. La ley dice, esta es tu remuneración, y al Ministerio de Economía no se le da la gana de cumplir. Tenemos convenios colectivos que el gobierno no cumple, y el responsable de toda esta postergación y desatención es el Ministerio de Economía, que se niega a procesar justamente estos acuerdos. Entonces, mañana los maestros tenemos una reflexión primera: siempre, a pesar de las dificultades, tratar de estar a tono con los avances científicos, tecnológicos, mejorar nuestra práctica docente, desarrollar más nuestra solvencia e idoneidad profesional. Ese es el compromiso que ratificamos mañana. Y segundo, el de todos contribuir, poner nuestro grano de arena para fortalecer más nuestra organización gremial, que sin duda asegura, siendo instrumento de lucha, mejores atenciones y condiciones laborales para los trabajadores. Ahora, esto, tú dices, primero es la misa a las 9 de la mañana y luego la marcha Es una movilización. hacia el Ministerio de Economía y Finanzas, porque hay, Lucio, un embalse, ¿no? Es decir, no solamente hay retrasos con respecto a la condición salarial de los maestros, a la deuda social que se tiene, que es enorme, ¿no es cierto? Sino a las condiciones en las que se trabaja. O sea, la crisis de infraestructura, Lucio, es simplemente, no sé cómo calificarla, ¿no? Nosotros coincidimos con tu preocupación, Nicolás. En una oportunidad anterior dijiste, ya no quiero hablar de este tema porque con seguridad va a aumentar. Y va a aumentar, porque la desatención continúa, porque la educación sigue siendo el motivo de discurso, y seguramente mañana la propia presidenta, el ministro de Educación, los congresistas de la República van a saludar al maestro de manera sinvergüenza, cuando lo que deben hacer es evidenciar de manera concreta atenciones a la educación y a los derechos de los trabajadores. Eso esperamos el día de mañana, no como discurso, sino como hecho concreto, que signifique atención a la problemática. Entonces, nosotros decimos, Día del Maestro, día de lucha, día de reflexión, día de movilización, y vamos al Ministerio de Economía, que el ministerio sepa el rechazo, el repudio que siente el magisterio peruano
y reflexione que los trabajadores, que la educación, que el futuro del Perú está siendo desatendido y que vea a los peruanos, a los maestros y a los alumnos como seres humanos y no como números. Lucio, a través tuyo, un abrazo afectuoso a todos los maestros del Perú y el agradecimiento por lo que hacen en las peores condiciones porque el Perú cambie, Lucio. Muchas gracias, un abrazo. Yo, igualmente te agradezco, Nicolás, tu identificación con el magisterio y con la educación. A los maestros del Perú, desde el Comité Ejecutivo Nacional, un abrazo fuerte, sincero, y a seguir luchando y a seguir desarrollando y mejorando nuestra práctica docente.